Voy a empezar a grabar. Ahora sí, muchachos, de nuevo, esta es nuestra segunda parte. En esta parte vamos a ver lo del entorno virtual. Un segundo para agregar a Andrés. Listo. Recuerden que siempre va a estar disponible cuando quieran interrumpirme y el chat. En esta parte, siguiendo, vamos a ver lo del entorno virtual de aprendizaje, que para otras universidades es el entorno, el campus bimodal y demás. En nuestra U se llama entorno virtual de aprendizaje. Entonces, cuando les escriba o les mande unas indicaciones que diga EVA o entorno virtual de aprendizaje, ya ustedes saben qué significa. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos el entorno normal, que en teoría es este. Ok, voy a correr esto para acá. Ok, todos pudieron ingresar a ese entorno. Me dicen. Sí. Ok, a ustedes, nuestro curso se compone de 15 semanas. A ustedes no se les van a ver las demás semanas para que tengamos un seguimiento más tranquilo, más educativo, profesional y didáctico de forma más ordenada. Entonces, después de hoy, puede ser que mañana les habilite la semana 2. Entonces, a partir de mañana pueden ir ingresando, navegando, viendo los recursos y todo lo demás que corresponde a la semana 2 para que sepan por qué todavía no está habilitada. Entonces, todo bien con eso. En la parte inicial, donde dice bienvenidos, vamos a ver una pequeña descripción sobre nuestro curso de clasificación, aranceles y tratados de libre comercio. Repasando lo que vimos hace un momento, la clasificación en la codificación de las mercancías que vamos a ver, les reitero, a nivel de 6 dígitos. ¿Cómo dije que se llamaba la clasificación a 6 dígitos? ¿Recuerdan? Subpartida. Listo, gracias. Entonces, los primeros dos dígitos, vamos a ir poco a poco, pero para hacerles una intro, los primeros dos dígitos es el capítulo. Los siguientes dos es partida, solo que todo el mundo le dice partida. Sea 2 dígitos, 6 dígitos, 12, todo el mundo dice partida. ¿Cuál es la partida de las computadoras? ¿Cuál es la partida de los televisores? ¿Cuál es la partida de los vehículos? Pero toda numeración, conjunto de números, se llama distinto. Entonces, los primeros dos, capítulo. Los siguientes cuatro, partida. Los 6 que vamos a estudiar nosotros es su partida. Y ahí en adelante están los incisos y los incisos centroamericanos o arancelarios centroamericanos a nivel de 12 dígitos. Entonces, para que lo sepan, les menciono esa parte que todo el mundo le dice partida, porque acá donde dice aranceles, todos pueden ver el entorno. Sí. Ok, Sí, gracias. Gracias. Aranceles, para ustedes, ¿qué es aranceles? ¿Alguien a nivel general que ha escuchado de aranceles? Como los costos. Sí, son costos. ¿Alguien más que complemente la participación? ¿Qué más han escuchado sobre aranceles? ¿Cuándo se cobran o no se cobran? ¿O se cobran mal de fijo, pero cuándo se cobran? como impuestos. Ah, ok, alguien ya anduvo tibio. Listo, gracias. Entre aranceles e impuestos son dos cosas completamente distintas. Lo vamos a ir viendo a través de las clases. Entonces, para que lo manejemos un poco a nivel de intro y dándole una perspectiva o una introducción a nuestro módulo, para que vean que no solo clasificación, sino que vamos a ver tratados, vamos a ver cómo aplicar un tratado, cuánto paga la mercancía exactamente al día de hoy. No es bien aproximado, sino el monto exacto al día de hoy. Y vamos a ir viendo así. Aranceles son los rubros porcentuales que se cobran cuando ingresan las mercancías aplicando un tratado de libre comercio. Técnicamente los aranceles son aplicando tratados de libre comercio. ¿Por qué me refiero con esto? Va más allá, pero dándonos una intro así. ¿Por qué me refiero con eso? Porque los impuestos son los rubros internos que pagan todas las mercancías, apliquen TLC o no. Entonces,
Puede ser que yo esté aplicando un arancel preferencial, que es cuando aplico un tratado de libre comercio, y además te va a pagar un impuesto interno de nuestro país. Vamos a verlo solo a nivel de nuestro país, lo que cobra Costa Rica y lo que se debe pagar, o la obligación tributaria aduanera y demás que ya lo vamos a desarrollar. Entonces, los aranceles es aplicando tratados de libre comercio en términos muy generales y los impuestos son a nivel interno. ¿Cuáles impuestos conocemos? El IVA, el selectivo consumo, la ganancia estimada, el IFAM, el INDER, que antes se llamaba Instituto de Desarrollo Agrario, ahora es INDER, Instituto de Desarrollo Rural. Tenemos impuestos sobre, ¿qué más? El IVA, selectivo consumo y demás. Lo demás son aranceles. Entonces, a nivel de aranceles estaremos pagando, por ejemplo, un 2% con el TLC con Estados Unidos, el CAFTA, o tenemos un 0% con el Tratado Centroamericano, que se llama Tratado General de Integración Económica Centroamericana, por ejemplo. Y los tratados de libre comercio, tal vez se haga como un colocho ahora, pero poco a poco van entendiendo la diferencia entre aranceles e impuestos. Y les hago esa diferencia porque, como le mencioné de la clasificación que todo el mundo le hizo partida, cuando vean noticias o vean algunos comentarios, por ejemplo en redes sociales, todo el mundo dice aranceles. O sea, y hay que hacer la diferencia entre los impuestos y aranceles. Puedo estar importando la mercancía aplicando un tratado de libre comercio y aún así pague el 13% de IVA, excepto que sea exonerada y demás. Y los tratados de libre comercio o TLCs, actualmente los vigentes tenemos con Chile, con Perú, con Centroamérica, con Estados Unidos, que es como que uno de los más conocidos. Tenemos con Singapur, tenemos con Colombia, tenemos con Canadá, tenemos con Panamá, tenemos con muchos países. Exactamente, si no me equivoco, tenemos 14 para que los manejemos a nivel general. Y además de los tratados de libre comercio, si nos da tiempo, hay una parte que se llama preferencias arancelarias o tratados de aprovechamiento. Lo vamos a ir viendo poco a poco, así que esa es como que la intro. En nuestro curso vamos a aprender sobre la estructura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Ese acrónimo SA significa sistema arancelario. Vamos a ir cuál es la importancia de la clasificación arancelaria para las operaciones aduaneras y del comercio, cuáles son los criterios para encontrar la correcta posición arancelaria en una mercancía. Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que les mencioné lo de las camisas? ¿Cuál es la clasificación correcta de las camisas? Si debo fijarme si es de hombre, si debo fijarme en el color, si debo fijarme en la composición, si debo fijarme en el corte, si debo fijarme en el patrón, si debo fijarme en el tipo que es, en el estilo que es. Hay muchos conceptos en cuanto a la ropa. Si es pullover, si es un abrigo, si es una suéter y demás. Que a nivel general, para mí, tal vez han escuchado ustedes otros conceptos, para mí todo es suéter o abrigo. Por ahí diferentes tipos. Una cosa es una jacket, otra cosa es un pullover y demás, para que lo vayamos viendo. ¿Cuáles son los criterios para encontrar la correcta clasificación arancelaria de una mercancía? Hay criterios muy generales y otros más específicos. Importantísimo el nombre de la mercancía, el criterio de composición, el criterio de la elaboración, el criterio principal sobre la funcionalidad, porque por ejemplo hay mercancías que aunque parezcan juguete, no se clasifican en el capítulo de los juguetes, o sea, en el 95, de acuerdo a nuestro sistema arancelario. Entonces, dependiendo de la funcionalidad de las mercancías, no van estrictamente como juguete, sino se consideran, por ejemplo, máquinas del 84 o del 85 o tengan una clasificación más específica, por ejemplo. ¿Y cómo se aplican las reglas generales de clasificación arancelaria? Esas reglas generales de clasificación o esas RGC, en otras partes, si quieren investigar un poco más, van a encontrar o en otros blogs o en otros libros como reglas generales de interpretación. Pero según la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, se llaman reglas generales de clasificación. Sorry.
Se llama Regla General de Clasificación. Entonces vamos a manejarnos por ese acrónimo, RGC, Reglas Generales de Clasificación. Preguntas sobre ese primer punto de la estructura. Preguntas, consultas. Ok, el segundo punto es la relación entre la clasificación arancelaria y la obligación tributaria aduanera. ¿Habían escuchado eso sobre la obligación tributaria aduanera? No. Ok, la obligación tributaria aduanera, en palabras sencillas, es lo que debe pagar una mercancía para importar. Es típico, entonces ustedes, ¿cómo van a empezar a estudiar? O algunos que ya trabajan en esto. Dicen, ah, usted estudia aduanas, María Ángela. Ah, bueno, entonces, alguien preguntó algo por el chat. Un segundo, me escucha muy bajo. ¿Alguien que me escucha mal también? Ahí, como me escuchan, me indican. Entonces, por el micrófono, ok, ahí. Me avisa si me escucha bien, por favor. Yo lo escucho normal. Ok. Me avisan, porfa, si me escucha bien. Todo bien. Pero bajo. Tal vez con un problemilla de conexión. Tranquilidad. Bueno, voy a continuar. La parte de obligación tributaria aduanera, el ejemplo que le estaba mencionando es, por ejemplo, que utilice el nombre María Ángela. Si le pregunta, ah, usted estudia aduanas, qué chiva, y sabe clasificar, entonces, ¿cuánto paga un vehículo por importar? Esa sería la obligación tributaria aduanera, pero son como conceptos técnicos que vamos a ir aprendiendo, que estoy 100% seguro que en las noticias solo dicen, el rubro a aplicar para pagar el monto correcto de impuestos, cuando en esa son impuestos o aranceles, a pagar por tal vehículo es este. Entonces, sepan que la obligación tributaria aduanera es el conjunto de obligaciones arancelarias y no arancelarias que corresponden a la importación o a la exportación de una mercancía, la obligación tributaria aduanera. Antes de la obligación tributaria aduanera está la base imponible. ¿Por qué es base imponible? Que también son como conceptos técnicos que vamos a ir aprendiendo. Porque la aduana, si ustedes estén importando, por ejemplo, computadoras, estén importando computadoras desde China o desde Panamá o desde Puerto Rico, van a tener que pagar ese monto correspondiente independientemente de dónde lo traigan. Es una base imponible que por importación van a tener que pagar. Entonces, por ejemplo, todos los celulares pagan 13%. La ropa paga 29,95. Los zapatos 29,95. Las computadoras 13%. Por ejemplo, la única manera de brincarse eso o de hacer un procedimiento aduanero legal será aplicando un tratado de libre comercio para reducir el monto de la obligación tributaria aduanera. ¿Estamos? Pero igual, pregúntame. Adelante. Aunque sea un tratado de libre comercio, siempre se va o sea, el OTA siempre va a estar, indiferentemente esté en un Sí. tratado. No, no, eso no quiere, el tratado de libre comercio no quiere decir que se le exonera de eso. No siempre. Ok, hay dos conceptos. El OTA siempre va a existir. Puede ser que el OTA sea 0 o sean 2 millones. ¿Cuál es la diferencia? Que sin el Tratado de Libre Comercio van a tener que pagar los demás rubros. Para nada más mencionándolos por encima y no ingresar tanto a la parte técnica y digamos como una intro. Entonces, ustedes sin tratado o contratado van a tener una obligación tributaria aduanera. Sea 0 o sea 1 millón o 3 o 500,000 colones. El tema de las exoneraciones que usted mencionaba, bienvenido Ruth, el tema de las exoneraciones, lo que pasa es que reducen o eliminan el pago de ciertos impuestos, no aranceles, ciertos impuestos o el monto completo de impuestos, dependiendo del tipo de exoneración, si son abiertas, si son cerradas y demás. Si nos da un poco más de tiempo, hasta podríamos ver las exoneraciones para que queden hasta donde se pueda
completa la explicación cuando nos toque ese tema, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, ¿cuál hay ¿alguien pregunta la mano? Andrés, adelante, por favor. Sí, profe, con respecto, bueno, al menos donde yo trabajo es una zona franca, nosotros estamos exonerados. Ujú, Ahí, correcto. ¿cómo se trabaja con el otro? ¿O es igual? Es igual, o sea, toda importación o todo internamiento de mercancías o toda export o toda importación pagan un monto. Esa sería la obligación tributaria aduanera. Que algunas empresas tengan exoneración, por ejemplo, usted en zona franca, que algunas empresas estén aplicando tratado de libre comercio o algunas empresas tengan algunas excepciones, siempre existirá una obligación tributaria aduanera. Como les digo, que sea 0 o que sea 1.000.000, pero esa es la obligación tributaria aduanera correspondiente. Entonces, cuando tengamos la clasificación, sea X o Y a nivel de subpartida, con base a la clasificación tendremos o vamos a tener la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Lo que le van a cobrar a usted o a mí o a Javier o a Ana, la persona que sea, se la van a cobrar. Por eso es una base imponible. Que usted tenga una exoneración, que yo tenga una excepción o que otro compañero tenga que pagar todo, es otro tema. Pero la obligación tributaria aduanera siempre va a existir como un tema o como un requisito del procedimiento de importación. Entonces es codificación de mercancías o el inciso arancelario centroamericano, en este caso sería 12 dígitos, o la subpartida para ustedes a nivel de 6, la base imponible y la obligación tributaria aduanera. Yo les voy a enseñar la clasificación correcta para todas las mercancías que podamos ver, les voy a enseñar la base imponible y les voy a enseñar cómo calcular la obligación tributaria aduanera. Además, bueno, a nivel personal me encantan los vehículos, entonces es en la parte de importación, ¿verdad? Entonces, es un tema complicado, así que en el cuatro anterior me dio chance en la última semana de presentarles un caso real, les presenté un DUA de importación, les presenté el vehículo, las variables, la clase tributaria, lo hicimos en clase, yo les compartí la clasificación, ustedes van a tener la parte de determinar la obligación tributaria aduanera y ustedes van a tener la parte de calcular la obligación tributaria completa para ese vehículo al tipo cambio correspondiente, tal vez en semana 15, si Dios lo permite, el 24 de agosto, al tipo cambio de ese día y al día exacto y de acuerdo a la obligación tributaria aduanera de ese día específicamente, que sería el hecho generador. Ya di más conceptos, no quiero hablar tanto para que no nos compliquemos, pero va a ser un curso muy chido. Luego vamos a ver cuál es la correcta obligación tributaria aduanera según la clasificación respectiva. Y en el punto 3, relación entre los tratados de libre comercio respecto a los impuestos aduaneros. ¿Cuál es un arancel preferencial? Un arancel preferencial, hay muchos aranceles. Está el arancel al valor, el arancel preferencial, hay aranceles para contingentes, hay aranceles varios. Entonces, el arancel preferencial siempre, siempre, siempre va a ser el correspondiente a la aplicación de un TLC. Entonces, por ejemplo, para poner casos reales, yo voy a importar la laptop que estamos mencionando. Entonces, la laptop, como les dije, paga 13. Si la laptop viene de China, si la laptop viene de Europa, si la laptop viene de Perú, si la laptop viene de Estados Unidos, pagará 13. Eso sería la base imponible. Hasta ahí estamos bien. Entonces, así que tenemos la base imponible, yo le voy a calcular la obligación tributaria aduanera. Pero, si aplico un tratado de libre comercio, tendré un arancel preferencial. Entonces, por default, si aplico un TLC, siempre va a bajar la obligación tributaria aduanera. Entonces, aplico los impuestos respectivos, el 13 nada más en este caso. Pero como estoy aplicando un tratado de libre comercio, puede ser que ese monto no sea 13, sino se aplicó el arancel preferencial, sea tal vez 0, o sea tal vez 4 o 5, a veces son números con coma, entonces no son números enteros, entonces sería 6,35. Eso lo vamos a ir viendo como en semana 12. La desgravación arancelaria y por qué no es un monto 6 y por qué es la ley 6946
y qué es el DAI y por qué se divide en dos rubros y por qué no siempre 6, a veces es 6,3 y demás. Eso lo vamos a ir viendo. Mucha práctica y hasta donde se pueda con ejemplos reales. ¿Consultas hasta acá? Yo tengo una. Adelante. Entonces, por ejemplo, siempre en cualquier producto se va a pagar la base imponible y el OTA. Y dependiendo si el producto tiene o no TLC, se paga más Se paga o se paga otro menos. monto. Si Se- tiene o no tiene. Ajá, correcto. Ok. Ah, listo. Ujú. Pero como les Entonces, dije, con mucho gusto. Pero siempre aplicando un TLC va a disminuirse la obligación tributaria aduanera. Es por eso el sentido de la obligación tributaria aduanera con un arancel preferencial. Hay más de fondo, entonces, pues, ¿por qué tenemos tantos TLCs y seguimos pagando precios tan caros? ¿Por qué creen eso? ¿Qué han pensado sobre eso? ¿Que para qué tenemos tantos TLCs negociados o tenemos acuerdos preferenciales, que no son TLCs, sino son acuerdos preferenciales con ciertos países? Por ejemplo, con Taiwán, con Argentina, con Qatar. Entonces, ¿por qué tenemos acuerdos preferenciales o tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Perú, con Chile, que lo que nos venden es que paguemos menos de impuestos, según las noticias, y seguimos pagando precios tan altos? ¿Qué piensan? Aparte que en Costa Rica todo es muy caro, en todos los sentidos. Es, ¿puedo batear? Opinen, claro, adelante. Es como por, bueno, la moneda, ¿cierto? También aplica. O sea, cuando llegan acá, tiene que haber algún tipo de transformación y el devalúo de la moneda del colón comparado con otras monedas a nivel latinoamericano, ¿no? También aplica un montón. ¿Qué más? ¿Por qué piensan? Opinen, porfa. Me imagino que tiene que ver también con los compromisos que se adquieren, porque no solo se obtienen beneficios, también se adquieren compromisos con esos otros países a los que se le hace un Ah, tratado de libre comercio. ajá. ¿Cómo qué tipo de compromisos? Ajá, van bien, va muy bien. Van bien, van bien, van Ando bien. cerca. Sí, ando cerca, ando De, cerca. no sé, me imagino que tendrá que ver con el volumen o tendrá que ver también con el porcentaje. No sé de qué, pero me suena como a rubros importantes. Me convencen, me convencen. Qué bien, qué bien. Bueno, Eximino ya no tiene que ir a ampliación. Vean, honestamente, bueno, siempre voy a dar como mi opinión, entonces, aunque quede grabado y todo, entonces todo bien. No pasa nada, esa es la idea, que yo comparta mi experiencia, bueno, mi humilde experiencia con ustedes. Respecto a los tratados de libre comercio, hay dos puntos. Uno, incluyo los acuerdos preferenciales, que luego vamos a entenderlos más, pero respecto a los TLCs y esa idea que nos venden. Entonces, hay dos cosas. Uno, como todo en Costa Rica, la pésima administración. Y no solo de parte del gobierno, sino que los que pueden acceder a esa información por X o Y motivo no acceden. Eso ya es perspectiva de los exportadores o de los importadores. Y dos, porque el principio del comercio internacional, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio o World Trade Organization, es el libre comercio. Entonces, sí, todo muy bonito, la OMC dice que libre comercio, pero paso se acontece que la Organización Mundial de Aduanas dice, ¿cómo que libre comercio? Entonces, que todo fluya, que todo fluya, y que vamos a controlar. Entonces, entre la OMA y la OMC acordaron un acuerdo de facilitación, que es el talón de Aquiles en toda aduana, si controlan mucho o facilitan mucho. Entonces yo les digo a todos ustedes, Javier, vean, Andrés levanta la mano, perdón, interrumpo. ¿O era ese momento? No, no, ok, listo, gracias, voy a quitarle aquí. Gracias. Ok, entonces yo les digo, no sé, Andrés, por ejemplo. Entonces, no, otra persona. William, entonces yo le digo, William, por ejemplo,
Si usted trae computadoras desde Estados Unidos, va a tener una obligación tributaria aduanera a pagar de 1.000.000, porque paga de base imponible 13%. Pero si usted trae esas computadoras, sean laptop, netbook, notebook, de PC u otras, sigue pagando este 13%. Pero si vienen de Estados Unidos, originarias de allá, tienen la certificación, que es mediante un documento que se llama certificado de origen, aplicando el TLC con Estados Unidos, el CAFTA-DR. Si usted lo trae de allá, la obligación tributaria van a ser solo de los timbres y demás cosillas pequeñas que son como 1.800 colones, lo que tiene que pagar. ¿Le interesa o no le interesa? William. Sí, claro que me interesa. Ah, ok, súper. Un pequeño gran detalle, entonces si a William le interesa, supongo que a muchas otras personas más le va a interesar. Entonces, ¿qué proponen? Barreras no arancelarias. Entonces, las barreras arancelarias es todo lo que venga que ver con aranceles o impuestos. Entonces, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto tengo que pagar? Y las no arancelarias en la parte documental, en la parte que no tenga que ver con rubros económicos, sino con la parte documental, con características de la mercancía, con descripciones que tenga que tener para poder aprovechar ese tratado libre de comercio. ¿A qué se limita todo? A un certificado aplicando el Tratado de Libre Comercio. Ese certificado de origen valida que esa mercancía sea estrictamente de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si William no lo puede adquirir? O si William no se capacita o no tiene esa administración o ese conocimiento del TLC. Como dice, el que no sabe es el que no ve. Es como el que no ve, perdón. Entonces, si ustedes no saben cómo administrar algo, jamás lo van a poder aplicar. Lo pueden aplicar, pero lo aplicarían mal. Entonces, la aduana trata de imponer barreras no arancelarias, por ejemplo, con permisos de importación, si alguno trataba de importar cremas, desodorantes, perfumes o mercancías usadas, por ejemplo, algunas ropas lo aplican, algunas máquinas lo aplican, son permisos de importación que ustedes tienen que solicitar ante la entidad respectiva, el Ministerio de Salud, el manejo de armas y explosivos, ante la capa de ozono, bueno, la organización de la capa de ozono en nuestro país, um, tienen que pedir permisos complementándose a lo que tienen que pagar para hasta cierto punto desincentivar, esa es la cruel realidad, esa importación y mantener como un filtro para que la aduana pueda cobrar algo. Porque si yo le digo a William, pago 1.000.000, normal, y paga 1.800 colones, menos de 2.000 colones, aplicando el TLC, ¿de qué recolecta la aduana? Nada. Pero si a la aduana le dice, William, está bien, pero ese permisito le cuesta 20.000 colones. Y 100 personas más van a sacar ese permiso de 20.000 colones, la aduana va a recuperar. En ese punto, las barreras no arancelarias se limita al libre comercio. ¿Vieron el caso que tenemos con, bueno, ya es caso, adelante? Una consulta. ¿De esa barrera no arancelaria o ese certificado que usted dice se le pide a la aduana o se le pide a la empresa que yo estoy trayendo el producto? Dependiendo de, un segundo, ya le respondo y luego sigue William. Ok, dos cosas. El permiso o el FAT, el formulario aduanero de ese almacenaje, o como algunos le llaman, notas técnicas, como lo quieran llamar, permiso, FAT o nota técnica, lo pide la aduana. Entonces forma parte de los rubros de la base imponible. Entonces paga 13%, por ejemplo, y va a ocupar un permiso o un FAT, una nota técnica de importación, como requisito no arancelario para importar. Ese requisito hay dos maneras, que tenga que complementarlo con documentación de origen, o sea, desde el país de exportación o de donde sale la carga y presentarlo acá, o la mercancía se importa normal y cuando llega a nuestro país, ustedes presentan o adjuntan o validan toda esa información o documentos o requisitos o etiquetas para poder importarla. Es dependiente de la mercancía. ¿Me quedó claro o me dio un poco? Sí, sí, me quedó claro. Gracias. Ok, mucho gusto. Luego seguía William. William.
Le interesó, ¿verdad? Las compras. Este, no, digamos, es con referencia a los requisitos no arancelarios. Usted Ujú, mencionó que con tal de, digamos, de no hacerlo tan atractivo, ¿verdad? Para una parte, entonces le ponemos requisitos no arancelarios. La consulta es la siguiente, digamos, yo traigo cosméticos, un TLC con Estados Unidos, sé que los tratados libres de comercio se tienen que negociar, no son todas las mercancías o son ciertos tipos de mercancía, etcétera. Digamos que la mercancía tipo cosméticos está negociada. ujú. La que se produce en Estados Unidos. Digamos que la China no se puede aplicar un tratado ahí como una, no sé, como un tipo de triangulación o algo así. Esa es la primera. Ok. Tiene que ser solo de origen para que me den el certificado. Pero cuando son requisitos no arancelarios, se aplican requisitos no arancelarios diferentes. No sé si me va a entender, qué sé yo, que cosméticos siempre va a tener un registro sanitario, siempre va a estar asociado a un FAT, siempre tiene que cumplir con eso, pero tal vez si es un TLC con Estados Unidos, ¿hay algún requisito no arancelario que se quite? A lo que le entendí a ustedes que, digamos, se le ponen como trabillas, digamos, para ponerlo bonito, en Sí, ciertas cosas, digamos. pero requisitos no arancelarios como cuáles se aplica en un TLC con este producto y cuáles no se aplica porque es otro producto, otra marca, no es producido ahí, no es ensamblado, etcétera. ¿Qué tipos de requisitos se diferencian? Ok, listo. Bueno, vamos por partes para que todos nos entendamos. Para lograr aplicar, gracias William, para lograr aplicar un tratado de libre comercio, lo validamos o lo aplicamos con un certificado de origen. Es un documento que valida el origen de esa carga o esa mercancía que sea producida en el país de donde está saliendo. De acuerdo a los criterios de origen, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, y para no ingresar tanto, pero de acuerdo a los criterios de origen, no estrictamente todas las mercancías que son fabricadas, por ejemplo, los cosméticos que menciona William, y el ejemplo del país que estamos mencionando, que es Estados Unidos. No quiere decir que todos los cosméticos que vengan de Estados Unidos sean estrictamente aplicar el certificado de origen. Puede ser que algunos cosméticos se ensamblen o se complementen o se configure el principio activo y demás desde otro país, pero en Estados Unidos se embalan, se hace el blister, se hace la crema, se hace el polvo y demás. Entonces ahí le confieren origen, aunque tenga ingredientes o materias primas de otros países. Entonces cuando la carga viene a nuestro país, sea con TLC o sin TLC, va a tener que cumplir un permiso. Todos los cosméticos aplican permiso. Hay algunas excepciones, pero todos los cosméticos aplican permiso. ¿Qué es un permiso? Un requisito no arancelario para poder realizar esa importación. Entonces, ustedes tienen que pagar un monto y presentar un documento que valide que esos documentos a nivel del sistema fitosanitario del Estado que controla tres áreas: la zoosanitaria, la animal y la sanitaria. Las zoosanitarias son la parte de los animales, la sanitaria para nosotros los seres humanos, todo lo que tenga que ver con los comestibles y los bebestibles, y la fitosanitaria, que sería la parte de las plantas, la hidrología, la botánica y demás. En este caso aplica la parte sanitaria. Entonces, como son cosméticos para humanos, desde el punto de vista que estamos mencionando, sé que hay otros tipos de cosméticos, pero en este caso los cosméticos deben requerir un FAT, un formulario aduanero de desalmacenaje. Ese FAT se solicita ante el ministerio respectivo, pero algunos FAT van a tener lo que mencionaba William para que todos nos entendemos y que todos tengamos el mismo lenguaje, un registro. Ese registro sanitario es el registro previo que se hace de ese cosmético, así que tienen ese registro previo, lo presentan para poder generar un FAT. No todos los FAT o no todas las notas técnicas ocupan un registro. Por ejemplo, la ropa no ocupa un registro. Por ejemplo, la 269, la nota técnica 269, para las mercancías usadas no ocupan un registro. Por ejemplo, entonces, hasta ahí es como que cierta parte de la estructura. Y eso es lo que me pregunta William sobre otros requisitos que presente la mercancía. No. Si la mercancía aplica o debe cumplirse con ese FAT, con FAT
lo presentan y lo importan, sea que estén aplicando TLC o no. No es que se inventan nada de la noche a la mañana o que hoy la aduana diga, no, todos los cosméticos que trae William, no sé, tengo una empresa, entonces William dice, tengo cosméticos líquidos, entonces todos los cosméticos líquidos mañana no pagan. No, hay un procedimiento de anuncio, hay un procedimiento de consulta, hay un procedimiento de declaración y la aduana lo reporta, la aduana respectiva, que estamos hablando de nuestro país, se reporta. No es tan sencillo porque tienen que reportárselo a todo el país y además a nuestros socios comerciales. ¿Por qué? Porque no solo ustedes como ticos están importando, sino que hay salvadoreños que nos exportan, hay rusos que nos exportan, la Unión Europea nos exporta, está por ejemplo Perú que nos exporta. Entonces, todos que tienen que ser notificados. Entonces, tienen que ser notificados de acuerdo. Hay un acuerdo que se llama Acuerdo sobre Medidas No Arancelarias, que está ratificado en la OMC, que implica que todo cambio que haga la aduana a nivel de clasificación debe notificarse a todos los miembros de la OMC. Entonces ahí apliqué como ciertos conceptos. ¿Hasta ahí todo bien, William? Sí, sí, correcto. Era Ok. nada más como para ver si, Ah, ok, si, hablé si en mucho. algún tele, si era, es que tal vez para entender lo que usted me dijo, tal vez con Ujú. cosméticos no se presenta el ejemplo. Tal vez puede Ok, ser, qué sé yo, que haya importación de animales. Entonces, qué sé yo, que le pongamos cierta traba a ciertos animales que no son de origen norteamericano y a los otros no les ponemos eso. O sea, si hay algún requisito no arancelario aplicado en un TLC que le quita o le da una plusvalía, además del arancel, digamos, de los impuestos, del avance, no, etcétera. no, los TLC solo aplican para la parte no documental, que es el certificado de origen, y el arancel preferencial, o el MNA, dependiendo del arancel que estamos aplicando. No, el TLC Ah, no ok, no, era implica. eso, muchas gracias. Ok, sí, como mencionó lo de la Listo, triangulación, gracias. también quise mencionarle, no toqué ese tema porque lo vamos a ver con un caso medio real de la triangulación. Entonces, veo que les interesa Listo. bastante el tema, con mucho gusto. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, hasta acá es como que la intro del curso. Vamos a ver en la próxima sección lo del acuerdo de aprendizaje y les tengo un video por ahí para que lo veamos y nos distraigamos un poco. Entonces voy a cortar la clase acá y ya regresamos. Si tienen dudas o algo, tranquilidad, guárdenla, anótenla por ahí, todo lo que quieran preguntarme y humildemente está dentro de mis conceptos. Voy a explicarles. ¿Estamos? Voy a cortar la clase acá, chicos. Bien. Ok, Ok. estamos, chao.